Oficialmente, muy buenos días a la generación 2020, ya, de cuartos medios. Y esta mañana yo, el profesor Alfredo Peña, les voy a hacer un reconto de algunas cosas que usted necesita para esta PTU, ¿ya? Que son relacionadas con la variable aleatoria, ¿ya? Algo del eje de datos y azar de probabilidades. Y terminando esto, que es a las 10, el profesor Iván Flores trabajará con ustedes contenidos relativos a álgebra y funciones, ¿ya? Y acá se entrelaza un poco las cosas, chiquillos, ¿ya? Porque hoy día, dentro de la variable aleatoria, vamos a hablar un poco de la función de probabilidad, que es un tema, ¿no es cierto?, que se traslapa entre la estadística y el álgebra, ¿ya? Bueno, vamos a Vicente Olmedo. Entonces, Vicente Olmedo. Disculpe que me demore en esto, pero debo ser respetuoso de estos alumnos que por alguna razón no tuvieron acceso a las Olmedo, a las claves temprano. Ya. Y yo estaba compartiendo esta información. Para trabajar con la variable aleatoria, ¿ya? Su nombre lo dice casi todo. ¿En qué sentido? Fíjese usted bien que la clave está que a cada suceso del espacio muestral se le asigna un único número real. Esa es la clave. Entonces, lo primero, chiquillos, es tener claro el espacio muestral. ¿Qué cosas pueden pasar cuando yo haga el experimento? ¿Ya? Después, desde lo que sucede en el experimento, yo defino. Y cuando digo yo, puedo decir la Feña Morales, puede ser la Rachel, puede ser Valdebenito. Usted define su variable aleatoria. ¿Qué es lo que dentro de este experimento usted va a considerar como variable? Y la variable, recuerde que es una característica que toma distintos valores. Voy a utilizar este ejemplo que está acá, ¿ya? Y esto se juega con los dados. Es un juego que se trabaja mucho en los casinos, ¿ya? Donde usted ha visto que siempre están lanzando los dados y pide, ¿no es cierto?, tu apuesta, ¿ya? Dependiendo de lo que tú sacas. Si por ese motivo tú sacas, cuando lanzas primero los dados, les voy a explicar el juego primero para que después podamos utilizar esto. Si usted en este juego lanza los dados y le sale que la suma de sus caras está menor a 7, cuando tú vuelvas a lanzar los dados debes apostar, ¿no es cierto?, que te va a volver a salir una cantidad menor que 7. Si te sale una cantidad mayor que 7, ¿ya?, en tu segundo lanzamiento de los dados tiene que también salirte la suma de las caras mayor que 7. Dependiendo de lo que salga en el primer lanzamiento de los dados, es lo que tú pides para el segundo. Entonces, en ese juego, si usted se da cuenta, pueden pasar muchas cosas. De hecho, acá está el espacio muestral, que es declarar cada uno de los elementos de este experimento, pero resulta que está también la cardinalidad del espacio muestral, que es solamente decir cuántas cosas pueden pasar, ¿ya? Entonces, desde esta situación, lo que vamos a hacer es lo siguiente, chiquillos. El experimento es sumamente sencillo, es lanzar los dados 2 veces. 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 2 ve
¿Y cuál es la variable aleatoria en este caso? Definir, ¿no es cierto?, los pares que a usted le interesan que son menores que 7, los que le dan 7 y los que le dan más que 7. Entonces, desde el experimento que está acá, ¿ya?, usted ve que todas estas cantidades que están en color rojo tienen una misma característica. La suma de ellos es menos que 7. Tiene todos los pares que están en color negro, ¿no es cierto?, con la suma de 7, y estos que están acá en color azul, más que 7. ¿Qué es lo que hace usted? Desde el espacio muestral, ¿ya?, o sea, desde las cosas que pueden pasar, usted, de acuerdo a una característica que a usted le interese, usted le asocia un valor real. En este caso, en este juego, la característica que a usted le interesaba era más grande que 7, más chico que 7 o igual a 7. Esa fue la característica del juego, ¿ya? A cada una de estas características, chiquillos, usted le da un valor. Y después que usted pasó del espacio muestral a definir su variable aleatoria, hay que dejar claro que definir la variable aleatoria dice que el 0, ¿no es cierto?, es la suma menor que 7, que el 1, que es la suma, da 7, y el número 2 es la suma mayor que 7. Eso usted tiene que declararlo, para que todos sepamos por qué usted puso el 0, el 1 y el 2. Otra persona podría haber puesto, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, o el 4, el 5 y el 6. Da lo mismo, ¿no es cierto?, qué elementos declare acá, mientras cuanto sean reales. Y como cada cual elige los numeritos que va a utilizar, debe informarle al resto de qué se trata. Ya. Ahora, este ejercicio, ¿ya?, después de que usted trasladó todas las cosas que podían suceder a un valor real, usted puede calcular la probabilidad del 0. Usted dirá, profesor, pero es imposible que me salga el 0. Obviamente, cuando tú tiras dos dados, nunca la suma va a ser 0. Pero este 0 es la variable aleatoria que tú definiste en los números reales. Entonces, la probabilidad que te salga el 0 serían, de los 36 casos posibles, estos 15 que están en rojo. La puedes simplificar, por supuesto. Igual cosa con la de color negro, ya que es la probabilidad que te dé el 1 y la probabilidad que te dé el 2. ¿Ok? Entonces, desde el espacio muestral, defino mi variable con el número que yo quiera, dejando claro de qué se trata, y después de ahí paso a la probabilidad, ¿ya?, que son valores entre 0 y 1, como ya lo hemos conversado. Una cosa realmente importante, chicos, en este momento es dejarles claro a todos ustedes que la persona que está en este momento en el casino le interesa hacer esta variable aleatoria. Los que son menores que 7, los que son más grandes que 7 y los que dan 7. Porque está jugando un juego que considera esas reglas. Ahora, yo, por ejemplo, podría perfectamente dividir este espacio muestral en otra variable aleatoria. Se lo voy a mostrar tal como está. Voy a agarrar esos numeritos que están acá. ¿Quién es Pablo, chiquillos? ¿Alguno sabe quién es Pablo del cuarto medio A? ¿Alguien se sabe el apellido de Pablo de cuarto medio A? Pero ¿cuál Pablo? Porque en el A hay dos Pablo. Ya la creo porque el otro día se metió con el nombre de Pablo nomás. Es que hay uno que dice acá Pablo. Entonces digo, ¿a quién voy a colocar presente? Aquí Pablo. Debe ser Pablito Ayala. Ayala. Le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. Pablo, ¿me escuchas? Sí, profe, sí lo escucho. ¿Cuál es tu apellido? Ayala, perdón, no Ah, puse la apellido. sí, no te preocupes, pero ya logramos averiguar que
Ayala. Para saber a quién poner presente. Ya, vamos a... Bueno, como les había comentado, el experimento estamos usando el mismo experimento, lanzar los dados. Lo que sucede es que ahora yo no estoy en el casino, ¿ya? Entonces, a mí la verdad las cosas es que la variable que me interesa mirar ya no es si son más grandes que 7 la suma, más chicos que 7 o si da 7. Yo, por ejemplo, quiero separar esto en 2 grupos nomás, porque yo no estoy jugando en el casino, ¿ya? A mí me interesa... que la suma de los números, ¿ya? Sea o no sea un divisor del 10. Que la suma de las cantidades sea o no sea un divisor del 10. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el experimento es el mismo, lanzar 2 dados. Entonces, yo quiero ver, ¿ya? ¿Qué número le gusta a usted, Lucas? El 2. El 2. El 2, yo, a partir de ahora, mi variable aleatoria dice que el 2 son divisores de 10. Divisores de 10. Y otra persona puede decir, a mí me gusta el número 7, profesor. Bueno, el 7 cuando no divisor de 10. Entonces, si usted se percata, chiquillo, yo de todo este conjunto de datos, ahí está el espacio muestral, ¿ya? Todas las cantidades van a ir o al 2 o al 7. Por ejemplo, de todo el espacio muestral, ¿quién me podría decir un par que se vaya al 2? De estas 36 cosas que pueden pasar, ¿quién me podría decir ya? Este par se va a ir al 2 o se va a ir al 7. Voy a escoger uno, chiquillos. El 3 Aquí. con el 2 se van al de los divisores de 10. Excelente, Parada, excelente. Entonces, Parada me está diciendo, mire, el par 3,2, cuando yo lo sumo me da 5. Y el 5 es un divisor de 10. Entonces, el 3,2 tendría que estar acá. Muy bien, Parada. Y así con cada uno de estos pares. Entonces, para no anotarlos todos, pongamos un ejemplo que no vaya con el 2, que vaya con el 7. ¿Quién me puede dar un par que no vaya con el 2, que vaya con el 7? El 6,3. El 6,3. Si tú sumas el 6 con el 3 te da 9, y el 9 no es un divisor del 10. Entonces, gracias, Valdebenito. Entonces acá tengo un representante que es el 6,3. Hay muchos, obviamente, en cada grupo. Entonces lo que vamos a hacer, para no tener que reescribirlos todos, es simplemente marcar con amarillo los que son del grupito del 2. Entonces, de aquí, mire, tengo el 1 con el 4. Porque cuando yo sumo el 1 con el 4 me da 5, que es un divisor de 10. Después, mire, tengo el 2 con el 3. ¿Qué otro más, chiquillos? 4 y 1. 4 y 1, Rachel, gracias. El 1 con el 1. El 1 con el 1, muy bien, porque eso da 2, y el 2 es un divisor de 10. Excelente. El 4 con el 6. El 4 con el 6.
El 5 con el 5. El 5 con el 5, gracias. El 6 con el 4. El 6 con el 4. Y en el tono de voz, usted se dio cuenta que se nos acabaron. Entonces, en este grupito, tengo el 1,4, el 4,1, el 1 con el 1, el 2 con el 3, el 4 con el 6, el 5 con el 5 y el 6 con el 4. Tengo varios de ellos. Entonces, la variable aleatoria está aquí. Tomo el espacio muestral, todas las cosas que pueden pasar y veo con quién las voy a relacionar. Y de esto calculo la probabilidad. Antes la probabilidad se calculaba de alguna cosa en particular, ¿ya? Obviamente viene desde acá. Y en este caso tendré que contar cuántos, como siempre la probabilidad es las cosas que me interesan de todas las cosas que pueden pasar. Pueden pasar 36 cosas, que son todas las combinaciones de lanzar los dados. Ahora, si yo cuento las que están de color amarillo, serían 2, 4, 6, 8. 8 de 36. ¿Qué persona me puede decir cuál es la probabilidad del 7? 28 de 36. Gracias, Parada. 28 de 36. ¿Ya? Entonces, chiquillos, la variable aleatoria en definitiva trata con esto. La clave está en identificar el espacio muestral y ver de esa variable aleatoria, en este caso los que son divisores de 10 o los que no son divisores de 10, la probabilidad que le corresponde. El experimento, chiquillos, eso es súper importante. Yo puedo hacer un mismo experimento, pero no todos nos interesa lo mismo. La persona que estaba en el casino estaba totalmente preocupada si la suma daba más de 7, menos de 7 o le daba 7, porque está apostando plata. Yo no estoy jugando en el casino, pero puedo usar el mismo experimento y yo inventar mis variables. ¿Qué características yo me quiero fijar? ¿Ya? Como podría ser cuando yo escojo voy a la generación. Usted sabe que la generación de ustedes hacen una lista conjunta por apellidos, independiente del curso. Y yo puedo definir, a mí, por ejemplo, me interesan las personas que están con anteojos. Esa es una característica, ¿no es cierto? El usar o no anteojos, que puede tomar dos valores, usa o no usa. Otra persona, ¿ya? Le interesará que tengan cierta estatura, porque va a formar un equipo de básquetbol. Otra persona le interesará el estado físico, porque quiere hacer una decatlón. El experimento trae resultados, y desde ese resultado yo me fijo en la característica que es pertinente para mi estudio, para mi necesidad. ¿Ya? Entonces, para este ser humano, la importancia, como le acabo de decir, está en si da más o menos que 7. Y la probabilidad de cada uno de ellos, obviamente, va a estar dada acá. Eso se puede resumir en esta tabla, ¿ya? Donde, si usted se da cuenta, en esta fila están declaradas las variables aleatorias, el 0, el 1 y el 2. Dejando claro que no es la probabilidad que le dé 0, ni la probabilidad 1, ni la que le dé 2. Eso está relacionado con la variable que usted definió. Y en la segunda fila, tiene usted la probabilidad de cada variable aleatoria que usted determinó. ¿Ya? Todo esto tiene que ver con el espacio muestral, chiquillos, ¿ya? Hay que tener sumamente claro que cuando tú tienes el espacio muestral, ¿ya? Tú puedes escoger qué característica te interesa, ¿ya? Entonces, veamos el espacio muestral de la pregunta E, para ver si logramos. ¿Quién me podría dar el espacio muestral de escoger 2 meses del año al azar entre los 6 primeros?
Vamos a escoger 2 meses al azar entre los 6 primeros. Vamos a ver quién es capaz de darme el espacio muestral de eso. ¿6? 6. Mi consulta es, cuando tú escoges 2 meses del año, una de las cosas que te puede aparecer sería 6. Ah, era lo de lo que quiero, ¿no? Lo que me interesa, ¿era el No, espacio muestral? todavía no hemos llegado a eso. Solamente estamos haciendo un experimento. Vamos a escoger 2 meses del año de los primeros 6. ¿Qué cosas podrías pasar? La mejor forma para hacer esto es que tú vayas a tu calendario mental y recortes 6 papelitos, los eches en una bolsa y me digas, si sacas 2, ¿qué puede pasar? ¿Te podrá salir el Enero y número? marzo. Enero y marzo. Ya. Esa sería una cosa que podría pasar. Enero y marzo. ¿Qué otra cosa podría pasar? Febrero, abril. Febrero, abril. Ahí están los papelitos. Profe, Sí, Pablo. eh, se pueden repetir, por cierto, ahora podría ser, no sé, enero, No. junio, ¿o no? Enero, No, pero junio. no, me refiero a que se repita el mismo, no que se salga por peso uno. Claro, lo que tienes que entender es lo siguiente, que es importantísimo. Gracias, Pablo, por ese valioso aporte. Cuando ustedes están haciendo un experimento, y les vuelvo a hacer un experimento, cuando usted lanza un dado, ¿ya? Hay 6 opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si usted lanza el dado, hay 36 opciones, ¿ya? Entonces, acá lo que estamos viendo es que van a haber varias opciones. Porque, por ejemplo, alguien me dijo enero con marzo, o sea que le salió el papelito de enero. Vamos a hacerlos con distintos colores para hacerlo más asequible. Esta parte, chiquillos, independiente de los cálculos numéricos, ¿ya? Porque los cálculos numéricos ya lo hemos visto que usted estuvo 8 años en el colegio para aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir, y después a ver, ¿cuándo está este? Usted estuvo también otros tantos años trabajando con raíces, logaritmos, exponentes, ¿no es cierto? Potencia, ecuaciones exponenciales. Entonces, las herramientas para los cálculos ya están. Lo que tenemos que hacer es meternos en este ambiente estadístico para entender que la variable aleatoria, chiquillos, depende de un espacio muestral. Y ese espacio muestral está enmarcado en un experimento. El experimento que yo estoy haciendo, porque si yo en este momento le digo, quiero sacar un papelito, ¿qué cosas podrían pasar? O si quiero escoger un mes de los 6 primeros, ¿cuántas opciones tengo? Ahí sí serían 6, po. Ahí sí que son 6. O saco el papelito amarillo o cualquiera de los otros colores, ¿ya? Porque estoy sacando uno. Ahora, ¿sabes qué? El experimento consiste en sacar 2 meses, a la suerte. Tú no sabes cuáles van a salir. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Entonces, claro, estamos dando algunas cosas del espacio muestral. Si tú te equivocas en el espacio muestral, ¿ya? La variable aleatoria que tú vas a definir
cuando le calcules la probabilidad te va a salir mala. La variable aleatoria no puede estar mala, ¿ya? Porque tú la vas a inventar, tú la vas a escoger, pero la probabilidad te va a salir mal, porque te faltaron elementos del espacio muestral. Entonces tenemos enero-marzo, enero-junio, perdón, tenemos enero-abril, tenemos mayo-abril. Entonces, yo puse unos puntos suspensivos acá. Tenemos caleta. Caleta, 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 caleta. Entonces, ¿alguno de ustedes se acuerda cómo yo podría saber cuántas situaciones distintas tengo? Tendría que multiplicar 6 por 5. Muy bien. ¿Por qué razón? Para escoger el primer papelito o el primer mes tengo 6 opciones. Ya, salió enero, por ejemplo. Y después para escoger el segundo papelito tendría 5 opciones. O sea, me está diciendo usted que hay 30 cosas que pueden pasar acá. Ya. ¿Cuál es el problema de decir este 30, chiquillos? Que aquí está considerado abril, mayo, ¿no es cierto? Y también está considerado mayo, abril. Está considerado enero y marzo. Y también está considerado marzo y enero. Y sería más de lo mismo. Entonces, ¿cómo podríamos arreglar ese 30, chiquillo? Multiplicar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Camila Vázquez. Ahí darían todas las combinaciones que uno puede hacer. Ya. Respecto a eso, chiquillos, si yo coloco 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, o sea, estoy viendo qué pasa en la primera opción, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta. Yo lo que estaría haciendo en esa situación es ver, ¿no es cierto?, todas las formas distintas de escoger los 6 meses, porque tendría 6 opciones. Primera opción, segunda opción, tercera opción, cuarta opción, quinta opción y sexta opción. Estoy usando todas las tarjetas y a mí me interesan solo 2. Entonces, habiendo aclarado eso, ya sabemos que en la primera opción me puede salir cualquiera de estas 6. Y en la segunda opción, cualquiera de las 5 que no salieron. Pero, cuando yo calculé esto, 6 por 5 me dio 30, ¿ya? Que está parcialmente bien, me doy cuenta que está repetido mayo-abril. Mire, mayo-abril, abril-mayo. Está repetida esa parejita. Y también está repetida la parejita, qué sé yo, abril-febrero. ¿Cómo yo podría evitar eso? Dividiéndolos por 2, profe, para que dé 15. Exactamente. Ahora sí. Si el experimento fuera, imagínense, ¿sabes qué? Yo voy a tener los meses del año y quiero hacer ejercicio. La verdad de las cosas es que yo quiero hacer ejercicio 2 meses. ¿Ya? Tengo que ver primero todos los meses que podrían aparecerme, todas las combinaciones. Y después, claro, yo me voy en alguna característica. Por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que los 2 meses que yo escoja tengan 31 días? Esa sería mi variable aleatoria. Entonces yo podría colocar mi variable aleatoria. 0 va a ser los 2 meses de 31 días. Y mi variable aleatoria, que la voy a definir 1, va a ser alguno no tiene 31.
Entonces, chiquillos, sin quedarme en este ejercicio revoloteando varias veces, quiero dejar claro lo siguiente. Uno, la variable aleatoria la puede definir desde situaciones descontextualizadas, como el lanzamiento de los dados, como de una situación como la que acabo de ver, en un contexto en el cual quiero ver cuál es la probabilidad de, si decido hacer deporte, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de escoger, de hacer deporte en 2 meses que tengan 31 días, porque así voy a hacer más ejercicio, ¿ya? Que si hago en meses que tienen menos de 31 días. La variable aleatoria usted la define. ¿Qué es la variable aleatoria? Vuelvo a repetir, la variable tiene que ver con una característica que usted, ¿no es cierto?, va a fijarse, que va a darle importancia dentro de todas las cosas que puedan pasar. Otra persona dirá, no, sabe que a mí no me interesa que los 2 meses tengan hartos o pocos días. Yo quiero definir mi variable aleatoria. Mi variable aleatoria, voy a usar otros números para que no te confundas con las tuyas, yo voy a usar el número 3. ¿Cuándo va a ser el número 3? Si los meses son consecutivos. ¿Ya? Porque si hago un mes y después el otro no hago, voy a perder el training. Y mi variable aleatoria va a ser el 4 si no son consecutivos. Entonces, el experimento es el mismo, escoger 2 meses de los 6 primeros. Ahora, la variable aleatoria, ¿ya?, tiene que ver efectivamente, chiquillos, con qué característica para ustedes es importante de las cosas que pueden suceder. ¿Ya? ¿Quién me da una palabra? La que se le venga a la mente. Palabra. Palabra, ok. Palabra. Muy amable. Voy a compartir la otra. Palabra. Ok. Hagamos un experimento. Escojamos una letra de la palabra palabra. ¿Cuál sería mi espacio muestral, chiquillo? Cuando yo escojo una letra de la palabra palabra, ¿qué cosas puede aparecer? La letra A. La letra. Ahí está. Y aquí viene la parte importante. No puede pasar ni una otra cosa. Cuando tú tienes la palabra, y el experimento consiste en sacar una letra de ella al azar, solamente pueden pasar estas cosas. P, A, L, B, R. Ya. Y aquí viene la parte, entre comillas, donde realmente usted usa las neuronas. En los números reales vamos a hablar de una variable aleatoria. ¿Quién es capaz de decirme una variable aleatoria? ¿Qué característica quiere mirar en estas cosas que pueden suceder al escoger una letra de la palabra palabra? Que sea vocal o consonante. Ya. Rachel va a decir, pucha, quiero el 0 que sea vocal y el 1 que sea consonante. Entonces, todas estas cosas sería acá el 0 y el 1. Y desde aquí, obviamente, chuta. A veces se me confunde. Y desde aquí, obviamente, esa vendría para acá. Y todas las otras se vendrían para acá. Ya, Rachel, vamos con cuidado. Te la voy a hacer más fácil para que no haya dificultad y no te equivoques. ¿Cuál es la probabilidad que te salga el 1? Que tú lo definiste, tú lo escogiste.
Pero ¿cómo le digo así como 3 de 7? Claro, ¿sí? 4 de 7. 1, 2, 3, 4 de 7. 4 de 7. Porque hay 4 elementos. Pam, 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 ¿ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad que salga el 0? O sea, es que se repite. ¿Cuánto las repetidas? No, no sé, po. Pará, te puedes soplar. ¿Cuál es la probabilidad que tengo que poner acá? Porque tú podrías decir, mire, puedo poner la A, que es una letra. No, porque hay que poner como lo que sobra, entonces sería 3 de 7 para Ah, completarlo, ¿no? perfecto. Justamente. Lo que pasa es que la A, ¿no es cierto?, que es vocal, como está 3 veces, debe ser considerada también en ese cálculo. Gracias, Rachel. Entonces, chiquillos, como ustedes se dan cuenta, desde aquí Rachel utilizó este sistema. Ella para este conjunto, ella utilizó esas variables, porque a ella le dio la gana. No sé si habrá algún estudiante que sea capaz de darme otra. Muchas veces, chiquillos, juega, entre comillas, en contra la imaginación. Pero no se preocupe que justo con esa palabra que dijeron se me ocurrió algo. Rachel usó el 0 y el 1, yo voy a usar el 2 y el 3. ¿Ya? ¿Cómo defino yo mi variable 2 y 3? Para mí, ¿yo en qué me voy a fijar? No me voy a fijar en lo que Rachel dijo, porque dijo, pucha, si son vocales o consonantes. Entonces digo, a ver, ¿en qué otra cosa me puedo fijar? Miren la trampita que voy a hacer. ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¿Cómo rellenar el Claro, circulito de la figura? encierra una superficie y no encierra. Entonces, desde aquí, la R es la única que no encierra una superficie, así es que la probabilidad de que aparezca el 3, que es mi variable aleatoria, sería 1 de 7. Y por descarte, la probabilidad que aparezca el 2 sería 6 de 7. Da lo mismo en qué se fije cada uno de ustedes. Esa es la gracia, porque usted tiene que definir la variable, tiene que avisarme en qué se está fijando, cuál es la característica que permite separar 1, 2 o 3 grupos. ¿Ya? Echemos una miradita acá, chiquillos. Un ejercicio. Ya. Vamos a hacer la pregunta número 11, que dice que se lanza 2 veces una ruleta, como la que se muestra en la figura, y se gana si los números obtenidos son de distinto color y su suma es un número par. Ya. ¿Quién me da el espacio muestral? Recuerde que la primera cosa es dar el espacio muestral. ¿Cuál va a ser el espacio muestral de este experimento? Profe, si está mostrando algo, no se ve. No le digo, gracias, 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 gracias. Ya, vuelvo a leer, y gracias Rachel por recordarme. Estamos haciendo la pregunta número 11, que era un desafío, que se lanza 2 veces una ruleta, como la que se muestra en la figura, a mano derecha, ahí está. Se gana si los números obtenidos son de distinto color y su suma es un número par. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Recuerde que acá usted tiene que, sí o sí, darme el espacio muestral. ¿Quién me puede dar el espacio muestral?
No se le olvide que el espacio muestral son las cosas que pueden suceder al realizar un experimento. Que salga 1 y 4. 1 y 4. ¿Ya? Eso es parte del espacio muestral. ¿Qué otra cosa puede suceder? Uno y 3. ¿Ya? Nada más, chicos. 2 y 3. 2 y 3, ¿ya? ¿Algo más? 1 y 2. 1 y 2, ¿ok? ¿Algo más? 3 y 4. 1 y 1. 3 y 4, 1 y 1, ¿ya? ¿Qué más? 3 y 3. 3 y 3, 2 y 4. 2 y 4, 2 y 1. 2 y 4 y 1. ¿Qué más? ¿Qué más? 4 y 2. 4 y 2, 4, 3. 4, 3, 4, 4. 4, 4, ¿ya? El 3 con el 2. El 3 con el 2, 3 con 1. 3 con 1 Y 2 con 2. y 2 con 2. Ya, perfecto, chiquillos. Entonces, aquí hay una cosa que tenemos que dejar clarita, clarita, clarita. Lo que nos interesa para ganar o perder es que hay que ver si son de distinto color y la suma es un número par. Primero que todo, chiquillos, y aquí hay que hacerlo súper claro, yo, por ejemplo, si tengo el 1 con el 4, es lo mismo que el 4 con el 1. Si tengo el 1 con el 3, sería lo mismo que el 3 con el 1. Si tengo el 1 con el 2, sería lo mismo que el 2 con el 1. El 1 con el 1 no hay problema. El 2 con el 3 es lo mismo que el 3 con el 2. El 2 con el 4 es lo mismo que el 4 con el 2. Es como lo que estábamos hablando antes de los meses, para que no se repitan. El 2 con el 2 no hay problema. El 3 con el 4 es lo mismo que el 4 con el 3. El 3 con el 3 no hay problema y el 4 con el 4 no hay problema. Entonces, vamos a ver que hay que definir una variable aleatoria. La variable aleatoria, por ejemplo, ¿ya? Vamos a colocar acá nuestro espacio muestral. Tengo el 1 con el 4, el 1 con el 3, el 1 con el 2, el 1 con el 1, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 2, el 3 con el 4, el 3 con el 3 y el 4 con el 4. Ok, esas son las componentes de mi espacio muestral. ¿Ya? Ahora, voy a definir la variable aleatoria 0 si pierdo y 1 si gano. 0 si pierdo y 1 si gano. 0 si pierdo y 1 si gano. El 1 con el 4, ¿me hacen ganar o perder? Perder. Perder. ¿Por qué razón? Porque lo está diciendo acá, chiquillos. Deben ser de distinto color. ¿Ya? Y además la suma es un número par. Esas son las dos cosas de lo que puede pasar en el experimento que a mí me hará ganar o perder. Entonces el 1 con el 4 son del mismo color, así que pierdo.
Vamos a dejar acá claro, entonces el 1 pierdo y el 0 gano. Ya, el 1 con el 3. ¿Gano o Con pierdo? ese gana. Claro. Gana. Gano. Ah, claro, son de distinto color y además la suma es par. El 1 con el 2. Pierde. Mire, ¿cuánto? Pierde. Con el 1 con el 2 pierdo. Claro, fíjese, son de distinto color, pero la suma no da par. Entonces yo puedo acelerar el proceso y ver de todos estos que están acá, todos los que me hacen perder porque la suma no da par. El 1 con el 1 da par, ¿no es cierto? Podría ganar. El 2 con el 3 me da impar, me va a hacer perder. El 2 con el 4 no es impar, el 2 con el 2 no es impar, pero el 3 con el 4 sí es impar. Todos los otros va a dar una suma par. Entonces, hay que ver cuáles son de distinto color. El 1 con el 1 sería del mismo Profe, color, ¿sí? pierde con el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 4 con el 4 y el 3 con el 3. Con todo eso pierde. Claro, porque son del mismo color. Excelente, muy bien. Ahora, el 2 con el 4. Y con ese gana. Con este gano. Entonces, yo ahora, acá está mi espacio muestral, y acá está mi variable aleatoria. Entonces, ¿cuál será la probabilidad del 0? ¿Cuál es la probabilidad del 0, chiquillo? 2 partidos en 10 y eso sería un quinto. 2 partidos en 10, que eso sería un quinto. Entonces, la probabilidad del 1 sería... Hay 8 partidos en 10. que Y es es ahí 4 2 quintos. Entonces, si yo realizo este experimento, ya, de lanzar 2 veces la ruleta, y considerando estas características, yo gano o pierdo con esas condiciones, yo defino la variable aleatoria y fíjese, he conseguido no solo identificar el espacio muestral, que es lo más importante, chiquillo, esto es, el espacio muestral es, pero lo top de lo top, ¿ya? Porque desde esto, independiente que tú definas bien o no la variable aleatoria, la probabilidad cuando la calcules te puede jugar en contra, ¿ya? Es importante, chiquillo, en estas situaciones como la de los meses, dejar claro que tú no debes repetir, ¿ya? Cuando los elementos no les afecta la posición, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, chiquillos, espero haber recordado bien esto. Mañana vamos a... Waiting room. Mañana vamos a continuar, ahora trabajando un poco con la esperanza matemática, y si Dios nos acompaña y nos ayuda un poco, el trabajo también se podrá realizar sobre la famosa distribución de probabilidad binomial. ¿Ya? Vamos a... sí. Ya, entonces. Profesor Iván, qué gusto verlo. Hola, colega. Alan... Make host. Ya. En este momento, profesor, hacemos la entrega oficial de la posta y, Ya, muy bien. y nos veremos mañana, chicos. Mañana recuerde que el horario es a las 11, matemática, ¿ya? El canal se lo va a mandar la jefa UTP. Un gusto, chicos, que les Que le vaya muy vaya bien. bien, profe. Hasta luego, profesor Iván. Hasta luego. Buenos días, chiquillos. Buenos días. Hola, profe. Hola, están? profe. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, ¿cierto? Que han cargado pilas. Y bueno, como dice el tema, hoy día tenemos que
que ver álgebra, ¿cierto? Vamos a empezar de lo más básico, o sea, pensando en que ustedes se acuerdan bien lo que es potencia, porque ustedes se dan cuenta que en álgebra se trabaja mucho con potencia, raíces y otros elementos de números, ¿cierto? Entonces necesitamos que vayan acordándose. Pero para eso vamos a empezar desde lo que es factorización, ¿cierto? Y vamos a pasar por ecuaciones de primer grado, con ejercicios tipo PSU, obviamente. Y vamos a ver si alcanzamos a llegar a sistema de ecuaciones. Eso por hoy día. ¿Ya? Voy a empezar a compartir pantalla. La pregunta del millón, ¿se ve bien? Esa es la primera pregunta. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Ya, chiquillos, lo que vamos a ver, vamos a hacer productos notables, factorización y, bueno, operación algebraica, obviamente todo eso conlleva lo que es factorización. Ecuaciones lineales, ¿cierto? Primer grado, algunos problemas. Y en ecuaciones no lo vamos a ver hoy día y vamos a intentar de llegar a esta parte que es sistema de ecuaciones donde hay varios problemas de planteo. Mañana, si alcanzamos, ¿cierto? O sea, mañana la idea sería ecuaciones de segundo grado, con su problema de planteo correspondiente, y ver a una pincelada de las funciones afín, lineal e inversa. ¿Ya? Y eso sería lo que tendría que ver dentro de estos 2 días. Empezamos viendo lo más común que ustedes han visto alguna vez. Dentro de matemática, obviamente, para algunos a lo mejor se le hace un mundo. El factor común. Factor común para ustedes. ¿Cómo sería o qué entienden por factor común? Aquí cedo la palabra, ¿cierto? Para que empecemos a recordar cosas que dentro de los 4 años de enseñanza media se les pasó. Ahora, esto de factor común se pasa en octavo. Así que vamos avanzando. Chiquillos, en el ejercicio A, ¿cuál sería mi factor común? A. Exactamente, A. ¿Y cómo quedaría la factorización? Estos son ejercicios rápidos, ¿cierto? Para aquí recordar. A. Factor de A elevado a 2b A. más 2 ya, más 2. menos 3b. Muy bien. Ya, este ejercicio, como ustedes pueden ver, es solamente para recordar cómo es la factorización. ¿Cuáles son tipos PSU? El C, ¿cierto? O el D. Esos son los ejercicios que aparecen, ¿cierto? Con potencia, con recordar de propiedades de potencia, ¿cierto? Y ver cuál es la factorización. En el ejercicio C, ¿cuál sería mi factor común? 5 elevado a x. 5 elevado a x, ¿ya? Voy a hacer un paso más, porque están en lo correcto. Esto es 5 elevado a x solamente para acordar la propiedad de potencia. Por 5 menos 5 elevado a x por 5 elevado a 2 más 5 elevado a x por 5 elevado a 3. Como dice su compañero, el factor común justamente es 5 elevado a x. Y bueno, el paréntesis es 5 menos 5 elevado a 2 por 5 elevado a 3, ¿cierto? ¿Y cuál sería el resultado final? Este es un más, perdón. ¿Cuál sería el resultado final? ¿Cómo lo escribieron ustedes? Si aparecía una alternativa, más adelante van a ver. Profe, Dígame. ¿el 5 también se puede sacar o no? ¿Cómo sacar? También porque sea 5x y por el 5 también sacar el 5. No, porque el factor común ahí es... Sí, podría sacarlo, pero la idea es que siempre cuando uno factoriza saca la variable. ¿Ya? ¿Me entiende la idea? Y Sí, esto, profe. sacar, hacer el número. 5 menos 5 al cuadrado más 5 al cubo. ¿Cuánto sería?
¿cuál sería el resultado final? 5x por 105 o no. ¿Todos de acuerdo? Me recuerdo que esto es 5 elevado a 3, 125, menos 25, más 5. 5 menos 25 más 125. Entonces aquí, como dice su compañero, esto es 105 por 5 elevado a x. Podría darse ese resultado, ¿ya? El B y el D no lo vamos a hacer porque básicamente es la misma idea. ¿Dudas? ¿Consultas? Voy recordando lo que es. Profe, ¿de qué otra Diga. forma podría quedar el resultado? Otro ejercicio que podrían, o sea, en sí en la PC1 colocan ejercicios, resultados distintos. Lo que sí podrían hacer es cambiar aquí, como dijo su compañero, colocar un 5, ¿cierto? Sería 5x por 5, ¿cierto? Factor de 1 menos 5 más 5 elevado a 2. Podría aparecer así también el ejercicio. Pero ya, bueno, sí he visto PSU que andan buscando resultados rebuscados, eso sí. Sí he visto ejercicios así. Pero esperemos, como esto es pandemia y disminuyeron mucho los contenidos, entonces no creo que lleguen a esa maldad. Es una prueba de un profesor de matemática, puede estar, pero en la PSU lo veo difícil. ¿Alguna otra duda? Antes de pasar a lo siguiente. Algo que sí les complica bastante. El factor común binomio, o factor común compuesto también que le llaman. Aquí el típico ejercicio PSU sería el A, ¿cierto? Y el D, que es como se ve lo más numérico. En el A, ¿cómo sería el factor común? El factor común de la primera parte sería A y después más el factor común del otro que sería B. Exactamente. A, P menos Q, ¿cierto? Más B, P menos Q. Entonces, como aquí dice binomio, obviamente tenemos el mismo binomio, o el paréntesis, porque no solamente puede estar como un binomio, también puede haber un trinomio o más. Entonces aquí tenemos que P menos Q, ¿cierto? Factor de A más B. ¿Dudas con eso? Que es el ejercicio tipo que pueden ver varias veces en varios ensayos. Y después tenemos el D. El D, ¿cuál sería el factor ahí? Profe, ¿puede repetir de nuevo cuando hizo el segundo paso de la? Ya. Aquí, si te das cuenta, nuestro paréntesis común, yo prefiero decirle paréntesis común, es P menos Q, ¿cierto? Entonces hacemos el mismo procedimiento que hacemos en el término de factor común. Tomamos ese valor y lo dejamos afuera de un paréntesis. Aquí voy a poner un paréntesis cuadrado, ¿ya? Entonces, P menos Q, factor de quién? De A, porque en el primer término quedó solamente A, ¿cierto? Y P menos Q, factor de B, porque en el segundo término quedó solamente B. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, ahí entendí. Ya. En el ejercicio D, ¿cuál sería mi factor común? El 3 y el 7. Ya, voy a ocupar este, no lo voy a tomar en cuenta, ¿cierto? Entonces en mi ejercicio D, ¿cierto? Me dicen que es 3, factor de 3A menos, perdón, 2A. 2A, me adelanté. Ahí sí. Es 2A menos 3B, ahí sí, más 7, ¿cierto? ¿7 qué? C. 3 BC. 7C. 7C, 7BC o 7AC, ¿cómo es? 7C.
7C. 7. Muy bien. Factor D, obviamente, 3B. 3B menos 2A. Pero ¿cuál es el problema acá? Que no tienen en común. No tenemos nada en común, ¿cierto? O sea, a simple vista no tenemos nada en común. ¿Alguien me podría decir qué arreglo matemático tendría que hacer para que fueran iguales? Multiplicar por un número en común. O sea, como para No, dejarla como tipo onda lineal, así. no. De algo de números. Por eso es importante en álgebra acordarse todo lo que es número. ¿Alguien se acuerda? Yo lo he hecho varias veces con los de mi curso y siempre los pillo en el mismo ejercicio. ¿Se acuerdan? Chiquillos, acuérdense cuando ustedes tienen menos A, menos B, ¿cierto? Menos A menos B es igual a ¿qué? ¿Cómo lo puedo escribir de otra forma? ¿Cómo puedo escribir menos A menos B de otra forma? Bueno, una de las formas del paréntesis, menos A más B. Y esas dos cosas son iguales, ¿cierto? ¿Dudas con eso? No, profe. Entonces vamos a hacer justamente la misma idea. Vamos a poner un signo negativo adelante del segundo paréntesis. Entonces va a ser 3, 2A menos 3B menos 7C, ¿cierto? Y aquí van a cambiar los signos para que vuelvan a lo mismo, ¿cierto? Esto tendría que quedar como 2A menos 3B. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí se entendió. ¿Ya? Ese es el típico ejercicio PSU que ustedes después no encuentran la solución, no está, o si está el resultado como ustedes lo piensan. Pero obviamente Profe, una faltan pregunta pasos. Dígame. que me perdí un poco. ¿De dónde sacó el 2A y el 3B? De acá, acuérdense que yo estoy haciendo el B, ¿cierto? 7 por 3, 21, Sí, sí. y 7 por 2, 14. Y lo mismo acá. 3 por 2, 6A, y 3 por menos 3, 3 va 9B. ¿Sí? Factoricé ese término por 3 y ese término, esos dos términos por 7C. ¿Sí? Ah, ya, sí, ahora lo entendí. Vale, gracias. ¿Ya? Bueno, ahora ustedes se pueden dar cuenta que ya tenemos el binomio, ¿cierto? Que lo andábamos buscando, entonces me queda que esto es 2A menos 3B, ¿cierto? Factor de 3 menos 7C. Y ahí termina nuestro ejercicio. A lo más, este resultado, bueno, el correcto puede estar con los paréntesis el 3 menos 7C primero y el 2A menos 3B en la segunda posición. Pero es lo mismo, acuérdense que la multiplicación es conmutativa. ¿Ya? A lo más puede estar así la alternativa. ¿Dudas? ¿Preguntas, por favor? Profe, Díganme. ¿se podría hacer de otra forma el ejercicio? Sí, podría juntar, a ver, no, deja ver, 21 por 3. No, este tiene esta solución, no, esta forma. Tendríamos que factorizar por 2, por 3. Sí, podríamos juntar los que tienen A y los que tienen B. Sí. Es que así lo pensé de primera voz. Sí, se podría hacer. Te queda, creo que quedaría un paso, con un paso más. Pero llegaríamos al mismo resultado. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Preguntas? ¿Se No, profe. entendió la idea? Este es el ejercicio que uno siempre, chiquillos, lamentablemente aparece siempre en PSU, se tienen que acordar de eso. De esa igualdad.
ya sea en factorización o a veces en lo que es sistema de ecuaciones u otro problema algebraico. Ya. Veamos la diferencia de cuadrado, o la suma por su diferencia también. Estos ejercicios siempre, los que yo siempre he visto en los ensayos, son de ese tipo o de ese tipo. En el A, ¿cómo quedaría si una diferencia de cuadrado? ¿Se acuerdan cuál es la diferencia de cuadrado? Lo primero que nada. Sí, profe. Ya. ¿Cómo quedaría esta diferencia de cuadrado? 1 menos x y al cuadrado. Ya. Oh, perdón. 1 menos x y al cuadrado, ya. Creo que me equivoqué, profe. ¿Por qué? Y el otro sería lo mismo, pero con el signo positivo. 1 más x y al cuadrado. ¿Está bien? Acuérdense que la suma por su diferencia o la diferencia de cuadrado es a al cuadrado menos b al cuadrado. Se va a poder factorizar como a más b y a menos b. ¿Cierto? Eso es básicamente la idea. No hay mucho. Si tenemos los dos elementos al cuadrado y tenemos un signo menos, una resta, una diferencia, ¿cierto? Podemos factorizarlo de esa manera. Ya. Veamos el ejercicio D. ¿Cómo sería el ejercicio D en este caso? A elevado a 2n más 5b. Más 5b, ¿ya? En ¿Y el el otro? otro lo mismo, pero negativo. Muy bien. Y esa es la idea de la diferencia de cuadrado. A lo más pueden haber ejercicios sí con decimales, ¿cierto? O con ejercicios de este tipo de términos, que también un cuadrado de diferencia de cuadrado. ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro con estos dos ejemplos? Recordando lo que ustedes más o menos ya manejan. Para llegar a lo más entretenido. ¿No? No, profe, todo claro. Muy bien. El trinomio de cuadrado perfecto. Y aquí muchos me van a decir, yo prefiero ocupar la ecuación cuadrática, ¿cierto? Porque ustedes saben que los trinomios al fin y al cabo son ecuaciones cuadráticas. Pero si en caso que ustedes quieren ahorrar tiempo, que ustedes saben que la ecuación cuadrática es más o menos larga y la vamos a ver mañana, que es menos b más menos, ¿cierto? La raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. A veces hay ejercicios que uno puede hacer más rápido para tener más tiempo. En el primero, ¿cómo sería una factorización? Sin recordar o sin aplicar la ecuación cuadrática, que sale al tiro. O sea, sale. ¿Cuál sería la pillería en este trinomio cuadrado perfecto? En el ejercicio A. ¿Cómo lo podrían realizar? ¿Alguien se acuerda? El silencio otorga. Supongo que todos se lo saben. ¿O no? Ya, veamos una cosa. Después hacen el otro ustedes. Aquí tengo un cuadrado. O sea, yo puedo escribir este como 2x al cuadrado. ¿Cierto? Y el segundo, yo sé que es 7 al cuadrado. Entonces yo puedo asumir, como estos dos son cuadrados, y después tengo que revisar, que esto es lo mismo que 2x menos 7 al cuadrado. Lo compruebo. Yo sé que primero al cuadrado
menos 2 veces el primero por segundo, 2 por 2x por 7, más el segundo al cuadrado. 4x al cuadrado menos 28x más 49. Y me da lo mismo. ¿Dudas? Si yo veo que el primero y el tercero están al cuadrado, puedo realizarlo de esta forma. Lo único que me quedaría es comprobar si realmente me da el mismo resultado, que es mucho más rápido que estar trabajando con la ecuación cuadrática, que también me va a dar. Profe, ¿me puede explicar de nuevo, por favor? Por supuesto. Veámoslo con otro ejemplo. En el C, yo sé que este elemento lo puedo escribir como un número al cuadrado, o sea, una expresión al cuadrado, como x tercios al cuadrado. Por propiedad de potencia, yo sé que eleva al numerador y eleva al denominador. Y el segundo término, ¿cierto? Yo sé que esto también lo puedo escribir como al cuadrado, como 3i al cuadrado. Tengo mi primera condición. Ahora, yo puedo escribirlo de esta manera. ¿Dónde saco si es signo más o signo menos? Lo saco del primer signo que me aparece, o del segundo término, si quieren verlo de esa manera. Y ahora tengo mi factorización o mi trinomio cuadrado perfecto reducido. ¿Se entiende la idea? Siempre me Sí, tengo que dar profe. cuenta de esto. Del primero y del tercero. Si son al cuadrado, si lo puedo escribir como un número al cuadrado, excelente. Puedo trabajar. Y me ahorro el tiempo de la ecuación cuadrática. Ahora, si no se acuerdan de esto, obviamente pueden aplicar la ecuación cuadrática y tienen un ejercicio bueno en la prueba. ¿Ya? Acuérdense que estamos dando pinceladas, ideas para ir disminuyendo el tiempo que necesitan en la prueba. Ya, chiquillos, ¿cómo quedaría el D? ¿Cómo quedaría el D? 2m y 5n, ¿no? 5n al cuadrado. Sí, exactamente. 2m, voy a hacerlo igual que esto se puede escribir al cuadrado, y esto queda como 5n al cuadrado. Por lo tanto, una forma de factorizarlo sería 2m, aquí tengo un menos, 5n, y todo eso al cuadrado. Excelente. ¿Ya? Esa es la idea. Siempre cuando ustedes pueden ver que se puede escribir un número al cuadrado, lo hacemos. Aquí en este caso también es bastante sencillo porque el 1 se puede escribir al cuadrado y obviamente el b cuadrado partido en 9 también se puede escribir al cuadrado. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora, si no se acuerdan de esto, obviamente pueden trabajar con la ecuación cuadrática que la mayoría de las personas se acuerdan. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Ya. Y tenemos el trinomio, dos trinomios. Que es una forma de hacerlo rápido. ¿Se acuerdan que este es sumado y el tercero es multiplicado? Solamente para recordar, ¿cómo sería el primero? X más 6 ¿Ya? por X menos 3. X más 6 y X menos 3. Muy bien, si lo sumamos me da 3, si lo multiplico me da menos 18. Obviamente también, si no se acuerdan, pueden trabajar con la ecuación cuadrática. Y vamos a llegar, obviamente, a los resultados, que en este caso sería X igual 6, igual a menos 6 y X igual 3. Tendrían que cambiar el signo. Ya. Y uno más para recordar, el B. ¿Cómo quedaría el B? Les recuerdo que este es sumado y este es multiplicado. ¿Cómo quedaría?
5 y 7, ¿no? 5 y 7, pero ¿cuáles son los signos? Sería A menos 5. No, A menos Menos 7 7 y más y A 5. más 5. Ya, A más 5, voy a borrar eso, y sí, lo que ustedes me están diciendo. A más 5 y A por 7. y A menos 7, ¿cierto? Cuidado con los signos. A lo más pueden ir cambiando el paréntesis. Pero sí, esa es la idea. ¿Ya? ¿Dudas? Estos son los ejercicios que lamentablemente no vienen así, vienen combinados. Pero bueno, siempre recordar los trinomios. Y el último, el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Nuevamente, ¿cómo lo harían ustedes? Independiente del método. ¿Cómo lo harían ustedes? Con la ecuación cuadrática, con una forma de factorización. ¿Cómo lo pensarían ustedes? Profe, ¿podría ser ese de multiplicar el 6 por el 5? Multiplicarlo por el 6. Ya. Esa es una forma de factorizarlo. Y la otra, obviamente, con la ecuación cuadrática. No, nunca termino, que al fin y al cabo siempre muchos ocupan eso. Si yo trabajo con la forma de factorización, ¿cierto? Esto lo tengo que multiplicar por 6 partido en 6. O sea, por un 1 conveniente. Entonces yo no hago toda la multiplicación. 6 por 6, x cuadrado, más 13 por 6x, y el único número que siempre saco el producto es el último, 30. Y todo eso está dividido de 6. ¿Qué hago yo? Dos números que sumado me den 13 y multiplicado me den menos 30. ¿Cuáles serían? El 15 y el 2. El 15 y el 2, ¿cierto? ¿Pero cuál es positivo y cuál es negativo? El 15 positivo. Muy bien, 15 y 2. Y todo eso está dividido en 6. Y lo último que me falta es factorizar. Puedo factorizar los dos paréntesis con factor común, o puedo factorizar uno solo, depende del ejercicio. En este caso puedo factorizar los dos. El primero lo voy a factorizar por 3. Me queda 3, factor de 2x más 5. Y el segundo por 2. Me queda 3x menos 1. Dividido en 6. Simplifico el 6 con el 2 y con el 3, ¿cierto? Y el resultado final es 2x más 5 por 3x menos 1. Y ahí tenemos nuestra factorización. ¿Se entendió la idea? Profe, Dígame. ¿hay veces que ese no puede funcionar o siempre funciona? No, generalmente no siempre funciona. Por eso depende del ejercicio, ¿ya? A veces cuando tenemos muchos números primos, no va a funcionar. ¿Ya? Si tenemos 3 números primos en general cuando son el 7, el 11, ¿cierto? Números que son un poco complicados para buscar términos, ¿cierto? No como el de acá, ¿cierto? El 2, el 5, el 3, que son números bastante sencillos. Conviene hacerlo con la ecuación cuadrada. ¿Ya? Pero en general, ustedes tienen que ver la respuesta. Si les dicen que es una factorización y ven que están los dos paréntesis, lo pueden hacer de esta manera. ¿Quedó claro? Profesor, ¿No? yo tengo una Dígame. duda. ¿De Bueno. dónde sacó el 6 partido en 6? ¿Cómo? ¿De dónde sacó el 6 como partido por 6? Ahí me perdí.
Ya, el 6 partido en 6, uno lo saca del primer elemento. De acá. Por ejemplo, aquí yo tengo que ocupar el 2. El 2 partido en 2. ¿Se entiende la idea? Sí, ahora entendí. Gracias. Con el primer elemento uno hace eso. Ya. Y ahora veamos un ejercicio de ecuaciones, o sea, perdón, de PSU con alternativa. Uno fácil. El desarrollo de esa ecuación es equivalente a... No, aquí no tengo la... ¿Cuál sería según ustedes? La E, profe. ¿Ah? La ¿Se E. ve o no se ve? La E. ¿Alguien dice lo contrario? No, También digo que la E, profe. La E. La E. Ya se dan cuenta, lo único que tienen que acordarse del cuadrado binomio, ¿cierto? El cuadrado binomio me dice que A más menos B, ¿cierto? Al cuadrado es el primero al cuadrado, más menos, ¿cierto? 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. En nuestro caso, si tomo eso, me quedaría x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, sería 4xy más 4y cuadrado, ¿cierto? En este caso es la letra E que no requiere mayor problema. Ahora veamos S. ¿Cuál de las siguientes igualdades es o son siempre verdaderas? Y aquí vamos directamente a lo que es la teoría. Según ustedes, ¿cuál sería la alternativa correcta? Angulo tenía el micrófono prendido. Ya. ¿Cuál sería la alternativa correcta, según ustedes? La B. La B me dicen por acá. Ya, yo voy a hacer una pequeña encuesta aquí con las personas. Benjamín Angulo, ¿cuál sería su respuesta correcta? Sería la D. La D. Sí. Ya, muy bien, la D, perdón. La D. Muy bien. Camila Vázquez. Camila Vázquez. ¿Cuál sería? Señorita Camila. Una pequeña encuesta. Camila, ¿te escuchó? Ya. Bueno, mientras tanto, ¿qué decide cuál podría ser? Señorita Francisca Cuevas, ¿cuál sería? La B, profe. La B. Ya, y una persona más, un varón, obviamente. Y tenemos aquí Joaquín Salazar. ¿Cuál sería su alternativa? La B, la B, la B, la A, la B, la C, la D, la E. Don Joaquín Salazar. ¿Cuál sería? La B. La B. Muy bien. Ya, chiquillos.
Veamos, analicemos. Este de acá es un cuadrado binomio, ¿cierto? Por lo tanto, no es igual a eso. Por lo tanto, la 1 no es. La 2 es una suma por su diferencia, ¿cierto? Entonces, yo digo que estos son, en el primero, sería G menos H por G más H. Sería lo mismo que H menos G y H más G. Si damos valores, obviamente no me va a dar lo mismo. Ahí se pueden tomar valores del 2 y el 3, ¿cierto? ¿Y en qué va a variar? En el signo. Uno va a quedar positivo y el otro negativo. Y en el tercero, tenemos que este es un cuadrado binomio, y ya vimos que esto era G al cuadrado, ¿cierto? Menos 2GH más H al cuadrado. Si hago lo mismo, me queda aquí H al cuadrado menos 2GH más G al cuadrado. Por lo tanto, lo único que me da igual, ¿cierto? El único que me da igual es L. Perdón, nuevamente. G al cuadrado. Entonces, el 3, perdón, el único que me da igual es 3. Por lo tanto, la alternativa correcta era la B. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya que está más entretenido que lo otro, ¿cierto? Ya hay una cierta entretención ya en este tipo de ejercicio. Bueno, veamos, si alguien no entendió, pregunten al tiro. La otra forma de hacer este ejercicio, y no directamente No como entendí álgebra, bien. dense los valores. Dime. Lo que yo no había entendido fue como el contexto de la pregunta. ¿A qué se refiere como que sean como siempre verdaderas? Que si hay un número que te falla, deja de ser siempre verdadero. O sea, cuando me dicen, si tú pones cualquier número, el que sea, tiene que cumplir la igualdad. Eso es lo que quiere decir siempre verdadera. Aquí en la 2 pueden haber números que te den, ¿ya? Pero siempre va a haber uno o dos que te vayan a fallar, ¿ya? Es el tema. Aquí, por ejemplo, si yo coloco el 0 y el 1, en los tres me va a funcionar. Pero si coloco un número negativo y un positivo, estoy por seguro que en la 1 y la 2 va a fallar. Eso es lo que quiere decir siempre verdadera. Cuando tienen este tipo de ejercicio, les recomiendo no tomarse los valores, los dos positivos, los dos negativos. Siempre intenten de tomarse uno negativo y uno positivo. Obviamente no se van a poner con el menos raíz de 2 y el raíz de 2. Número sencillo, menos 2, menos 3. O sea, menos 3 más 2, cosas así, ¿ya? Y ahí donde el siempre, ahí donde cambia la... Eso es lo que cambia la pregunta. ¿Se entiende? Ya, a ver, veamos si entendieron la idea. Vean, me dan un visto bueno, una manito arriba, un pulgar arriba, ¿cierto? Una taza de café o cualquier otra cosa que me diga que ustedes entendieron. Ya, gracias, Carolina. Benjamín Angulo entendió. Rebolledo. Camila. Empiezo a nombrarlos todos. Ya. Tengo la Rachel. Quevedo. ¿Entendiste, Rachel? Sí, profe. Hola, tanto tiempo. Tanto tiempo sin torturarla. Me falta su golpe con el libro este año. ¿Cierto? Faltó, ¿cierto? Yo estoy perdiendo el estilo. Veamos el siguiente ejercicio. Una ecuación. Es una ecuación tipo paseo. ¿Cuál sería para usted la alternativa correcta? Si se dan cuenta, Profe, a mí esto se es me un pegó en la anterior. ya.
Intenta ver. ¿Todos ven la ecuación? O sea, la mayoría. No sé si me están diciendo sí en silencio o me están diciendo sí de alguna otra manera. Don Esteban Quiroga, ¿se ve la pantalla bien? Otro clásico que tenía antiguamente yo. Sí se ve. Muy bien, gracias Esteban. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Profe, a mí me dio la C. Te dio la C. La C. La C. ¿Ya? A mí también me dio la C, profe. También le dio la C. Muy bien. Ya 2 por la C. ¿Quién más? ¿Quién más? Si no es tan largo el ejercicio. Don Benjamín Angulo, ¿cuál le dio? A ver si le La C igual la estaba haciendo recién, la C. Ya, muy bien, ya. Profe, igual me dio la C. También la C. Ya. Y a ver, veamos una. Francisca Núñez. ¿Cuál le dio a usted? Espinosa. Valentina, ¿cuál te dio a ti? No sé, profe, eso le iba a preguntar cómo se hace. Ya, gracias. Una encuesta rápida. Ya, chiquillos, esto, ustedes saben que es una ecuación sencilla, en el sentido que ustedes ya han trabajado con cuando está en el denominador. Cuando está en el denominador, puede ser que viene. Bueno, cuando está en el denominador, ustedes saben que si está dividiendo, como se dice en matemática, pasa multiplicando. Por lo tanto, esto sería 1 igual a raíz de 0,25 por x, ¿cierto? Ahora, ustedes saben que 0,25, ¿a qué equivale? 0,5. A 0,5. O sea, la raíz cuadrada de 0,25 es lo mismo que 0,5. Y 0,5 en fracción, ¿a qué equivale? A un medio. Entonces tenemos un medio de x. Entonces, si está dividiendo, al otro lado va a pasar multiplicando. Por lo tanto, esto va a ser 2 igual a x. Y es la letra C. ¿Dudas? Así se hacía este ejercicio. Ahora, si les complica el sacar la raíz cuadrada de 0,25, obviamente ustedes pueden acordarse que 0,25 es lo mismo que un cuarto. Por lo tanto, la raíz cuadrada, ¿cierto?, de 0,25 es lo mismo que escribir la raíz cuadrada de un cuarto. De un cuarto. Y eso es lo mismo que un medio. Y ahí se saltan un paso decimal. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. Antes de que llegara al 2x, ¿Ya? No te escucho bien. 1 igual a medio x. Y Sí, acá 1 igual a un medio x. ¿Ya? Bueno, aquí, no sé, no te puedo escuchar bien, pero esto es lo mismo que escribir 1 igual a x por una x medio. ¿Ya? Numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Ya? Entonces ahí donde uno dice que si el 2 está dividiendo, pasa multiplicando y llegamos a ese resultado. Espero que esa sea la duda, porque no... ahora sí entendí. Sí, ¿Ya? esa era. Muy bien. Acuérdense, esto es un poco de número, cuando ustedes tienen 2 por un tercio, ustedes multiplican solamente el 2 con el 1.
Porque aquí acuérdense que ustedes siempre dicen, hay un 1 imaginativo ahí que hace que sea como fracción el 2, ¿ya? En las variables es absolutamente lo mismo. X por 1/3 va a ser X tercio. Es la misma idea, ¿ya? Para que lo tengan claro. ¿Ya? Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Ya? En la ecuación, ¿cuál es el valor de X? Ya, este está como para mis pruebas. Este está más entretenido. Ya. ¿Cómo vamos? ¿Cuál sería el resultado correcto? ¿Quizá lo hiciste? ¿Vale, Benito? ¿Pudiste calcularlo? Uy, que están callados. Tal vez sea la C, no sé. Tal vez, Rachel, tal vez la sé. Ya. Ya tendría 2 con C, que también me escribieron. Ya. 2 personas me dijeron la C. Ya. ¿Quién más? La C, profe. La C también. 2C. 2C. 2C más. También me acaban de escribir. 2C más. Ya. Va ganando la C. ¿Alguien le dio distinto? Señor Quiroga. No, profe, no estoy seguro. Pero según tú, ¿cuál sería? La C también, creo, sí. La C ya que todos dicen la C, vamos por la C. Ya, una persona más. Don David y Nostroza. ¿Cuál sería su respuesta, señor? C. C, muy bien, ya. Todo la C. Ya, chiquillos, en este tipo de ejercicio, obviamente la idea
de complicar al alumno es que esté la variable en el denominador. Sí, ese es el único chiste en este ejercicio. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es acordarnos de dejarlo todo lineal. La única gracia. Vamos a dejar todo el ejercicio lineal. O sea, el mínimo común aquí de estos tres. ¿Cuál es el mínimo común? 12x. 12. Entonces aquí yo voy a hacer 1 partido por 3x multiplicado por 12x, que es el mínimo común, menos 1 partido por 4x por 12x, más 1 partido por 12x por 12x, y obviamente 1 por 12x, que es 12x. Ya, no voy a poner 1. Entonces aquí yo simplifico, y aquí me queda que esto es Profe, 4. pero si lo simplifica, ¿no sería la x? ¿Sí? Aquí me queda solamente 3, y aquí me queda 1. Entonces esto me va a quedar como 4 menos 3 más 1 igual a 12x. ¿Cierto? Entonces ahora sumo. 4 más 1. 4 más 1. 5. Ah, ya. Menos 3. 2. Muy bien. 2 igual a 12x. Si está multiplicando, dijimos que pasaba dividiendo, y me queda que 2 partido en 12 es igual a x. Obviamente simplificamos, y esto me va a quedar como x igual a 1 partido en 6, porque un sexto, ¿cierto? Y eso sería el resultado, que sería la letra C. ¿Dudas? Chiquillos, intenten de siempre trabajar con todo lo más rápido, ¿cierto? Porque lo que podrían haber hecho ustedes es sacar el mínimo común, sumar cada uno, serían como 3 o 4 pasos más, ¿cierto? Pero la idea es justamente minimizar con lo que ustedes ya conocen. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Manito arriba, pulgar, taza de café, visto bueno. Si entendieron, obviamente. Chiquillos, se nos pasó muy luego la hora. Siempre matemática pasa volando, ¿cierto? Y mañana vamos a ver el resto con problemas de... Me quedan algunos problemas de planteo. Este es el problema que siempre ustedes ven, ¿ya? Así que para que nos reunamos y veamos cómo se hacen este tipo de ejercicios que aparecen siempre. Y unos cuantos problemas de planteo que elegí. Y hacemos unos ejercicios de sistema de ecuaciones y funciones. Y eso sería más o menos, a gran resumen, lo que es álgebra. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro en esta clase? ¿No? Sí, a veces, gracias. Todo claro, profe. Todo claro. Todas unas máquinas, puedo decir que tengo puntaje nacional. Ya el silencio otra vez, porque se quedan callados, son mala onda. Ya, nos estamos viendo mañana entonces. Se me cuidan. Esperando. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual, Chao, cuídense profe. mucho. Chao, profe. Se cuidan, por Chao, profe. favor. Pórtese bien. No. ¿Cómo que no? Ya. Nos vemos.